Comienza la 21ª meditación en estos ejercicios espirituales. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org, y nos ponemos en manos del alfarero. Estamos celebrando la noche de Getsemaní, y es un momento idóneo para sintonizar nuestros corazones con el corazón de Jesucristo. ¿Qué es lo que acaba de pasar en la historia de Cristo? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que está pasando esta noche? ¿Y qué es lo que va a pasar durante toda la noche? Lo que acaba de suceder lo contemplamos en la meditación sobre los sentimientos de Jesucristo durante la primera misa. ¿Qué sentía Jesucristo en la última cena, la primera misa? Y hemos contemplado que Jesucristo llega a un momento de ternura insuperable. Se dirige a sus discípulos llamándoles hijitos míos, hijitos míos. Trata de llenar su corazón de esperanza, les anima, les habla de la alegría que tendrán cuando le vean resucitado, como la alegría de la mujer que sufre muchísimo durante el parto, pero que después cuando ve a su hijo, nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, les profetizó. Todo esto en la última cena. Hemos contemplado el momento de la institución de la Eucaristía. Y en la forma de hacerlo, también hemos meditado sobre la declaración de amor de Dios al hombre, porque usa todo el contexto de la pedida de mano de los judíos. Y después sigue hablando el lenguaje nupcial. Habla exactamente igual y hace las mismas cosas, les dice que va a hacer las mismas cosas que haría un novio con su novia. Prepararles el lugar, esperar un tiempo, cuando todo esté arreglado y tenga preparada la morada en la casa de su padre, vendrá a buscarles. No les dejará solos. En fin, todo lo que un novio judío entendería que va a hacer con su novia mientras se preparan para el desposorio definitivo. Les ha dicho una frase tremenda, una de las más importantes de todo el Nuevo Testamento, cuando le dicen, Señor, pero deja de decir estas cosas tan tristes. ¿De qué se pone contento Cristo cuando habla al Padre? Señor, háblanos del Padre y nos basta. Y le dice Jesucristo a Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces, el que me ve a mí ve al Padre. Les ha revelado que Él es Dios. Y les ha expresado su amor. El corazón de Jesucristo está más tierno que nunca en la última cena. Y entonces es cuando instituye la Eucaristía y al mismo tiempo instituye el mandamiento definitivo. El mandamiento culmen y síntesis de toda la revelación. Amaos como yo os he amado. Jueves Santo es el momento de la institución del mandamiento del amor. De aquello por lo que tienen que reconocer a los cristianos, a nosotros. Amaos como yo os he amado. Por lo tanto, es sumamente importante descubrir cómo nos ha amado Cristo. El que se acaba de bajar a lavarme los pies. Y aquí es importante entender lo que acaba de pasar antes de Getsemaní. Dios, que les ha dicho claramente que es Dios, como revestido de esclavo, va pasando uno a uno limpiando los pies y recogiendo la suciedad en un paño. Muchas veces la Sagrada Escritura, al hablar de un paño o de un manto, hace referencia a algo más espiritual como el alma. Y así vemos, por ejemplo, que Elías, cuando elige a Eliseo, le pone el manto por encima de los hombros. Y cuando se despide de él, que va a ser llevado al cielo, Eliseo le dice, déjame al menos 2/3 de tu espíritu. Y Eliseo le deja el manto. Y después con el manto él golpea el río y se abren las aguas. Como diciendo, el manto, ese trozo de tela que tenía él, era imagen de su alma. Y Jesucristo con ese trozo de tela en sus manos, imagen de su alma humana, va recogiendo la suciedad de nuestros pies, imagen de nuestros pecados. Y por eso le dice a Pedro, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo.
porque Él quiere ser el que nos limpia de los pecados, el que recoge los pecados. Vamos a ver cómo nos ha amado. Y justo con lo que acabamos de vivir en la tarde del Jueves Santo, de una manera muy especial este año, pero hemos considerado la Eucaristía y hemos tratado de contemplar lo que Cristo sintió en la última cena, quisiera leer esta letrilla de Góngora de sus poesías. La Eucaristía es el culmen del amor. Judas estaba presente y Jesús sabe perfectamente lo que le espera. Y llega la locura total del amor de Cristo, que es la Eucaristía, dice Góngora, poniendo sus palabras en la boca de Cristo. Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Por descubrirte mejor, cuando balabas perdida, dejé en un árbol la vida donde me subió el amor. Si prendas quieres mayor, mis obras hoy te la den, pasto al fin hoy tuyo hecho. ¿Cuál dará mayor asombro? ¿El traerte yo en el hombro o el traerme tú en el pecho? Prendas son de amor estrecho, que aun los más ciegos las ven. En todo este contexto del amor de Cristo, todo lo que les ha explicado en la Eucaristía, todos los gestos que ha tenido con ellos, que es como si realmente Dios, puesto de rodillas delante de ti, te diera el anillo de compromiso, Jesús se levanta y después de rezar el Jalel, que son todas las alabanzas que se hacen al final de la Pascua judía, caminan hasta el huerto de Getsemaní. Él había tomado el pan en sus manos y lo había partido. Jesús partiendo el pan en sus manos. ¡Qué fuerte! Porque significaba lo que iba a venir y realizaba en sí mismo ya lo que va a suceder en el Calvario. Tiene plena conciencia de lo que va a pasar. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Y terminada la cena, dice San Juan en el capítulo 17, del 1 al 19, cumple otro gesto que se nos tiene que quedar marcado. Dice, alzando los ojos al cielo, contemplar a Cristo mirando al Padre, ante quien va a hacer esta entrega de su vida. Sí que lo hace por amor a nosotros, sí que lo hace por salvarnos de nuestros pecados, pero el amor de su vida es el Padre. Y vive de cara al Padre, no importa que todo el mundo le abandone, nadie le vea y nadie le vaya a aplaudir. Sino que el objetivo de la vida de Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Él me tiene que dejar marcado de una manera más que a fuego en mi corazón, que esta es la manera de ser discípulo de Cristo. Mirar siempre al Padre, ser su auténtico hijo. Compartir lo que Cristo tiene dentro y le hace diferente a todos, que es la filiación. Él lo tiene por naturaleza y nos la regala por adopción. Pues vamos a seguir a Jesucristo en esta segunda parte de la meditación al huerto de los olivos. Normalmente el Jueves Santo se lleva al Santísimo a esos monumentos que se preparan a veces con ramos de olivos, a veces con espigas, para ambientar lo que tuvo que ser este momento en la vida de Cristo. Y para tratar de entenderlo en toda su integridad, vamos a ser de nuevo ese apóstol número 13. Como si estuviésemos nosotros al lado de Pedro, Santiago y Juan, nos colamos y nos ponemos a ver lo que pasa en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Darme cuenta de que este cáliz que nosotros tantas veces vemos sobre el altar en la misa, y a veces lo vemos con indiferencia, y los sacerdotes lo bebemos cada día. Ese cáliz al que nos acercamos con tanta facilidad, ese es el mismo que Cristo pide en Getsemaní que se le ahorre. Vamos a meditarlo. En este momento de la meditación es necesario hacer un pequeño paréntesis para preparar nuestra alma. Hay quien pasa esta noche en adoración o quien se reserva un turno
de 2 a 3 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana, cuando es posible. Pero ¿cómo podemos vivir todos a fondo el misterio que Jesucristo nos presenta en Getsemaní, que vivió Él en Getsemaní? Es recordando que los misterios de Cristo tienen una actualidad. La actualidad de los misterios de Cristo es que realmente se hacen presentes, se hacen actuales. No son solamente hechos pasados, sino que son actuales. Por su virtud o su fuerza santificadora, Cristo glorioso, que está vivo y está glorioso y está actuando ahora en mi alma, ejerce su influjo aquí, en mí, en mi alma. Y en el corazón de quien contempla el misterio, le da las mismas gracias que experimentaron los que lo vivieron físicamente hace 2000 años. Así que vamos a preparar nuestro corazón para vivir a fondo esta noche de Getsemaní. Todo cristiano está llamado a unirse a Cristo, paciente. Y esta unión que vamos a hacer tiene un sentido especial para nosotros, que estamos pasando por una prueba. Tiene sentido para todos los que entregan su vida de alguna manera, para las religiosas, para los sacerdotes, para los padres de familia, para los médicos, para los enfermeros, para quienes ayudan en una epidemia. Y también especialmente para los aspirantes al sacerdocio, por los que sienten la vocación sacerdotal. Hay que detenerse y recordar que si hay algo que te cause devoción de lo que vamos a contemplar, detente a hablar con Dios, sin ninguna prisa, sino como regodeándote en lo que Jesucristo te haga ver, sin querer pasar adelante mientras encuentres como esa materia de reflexión, de coloquio, de afectos. El fruto que le pedimos a Dios en esta meditación es una gracia de sabiduría de la cruz. Entender que el camino de la salvación pasa muchas veces a través de la cruz, del sacrificio y de la entrega. Cristo no quiso sentirse excluido de sentir el horror a la cruz y el horror al sacrificio. No fue ante la cruz como me da igual al final, ya que se acabe mi vida. No fue así. Sintió verdadero horror al sacrificio. Y nosotros tenemos que tratar de sentir y tratar de experimentar lo que realmente Jesucristo experimentó. Yo con Cristo, yo junto a Cristo. Tratar de vivir este momento metiéndome en el corazón de Cristo. Pedirle a Dios de todo corazón la gracia de odiar el pecado que lleva a Cristo a este momento. ¿Qué es lo que va a suceder en Getsemaní? Teológicamente hablando, desde el punto de vista de Dios, lo que Cristo está haciendo es tomar todos los pecados de la humanidad, que no son entes abstractos. Los pecados son ofensas hechas a Dios en un día y en una hora. Los pecados, los míos, llevan mi firma y los tuyos llevan tu firma. Los has hecho tú y yo he hecho los míos. Y todos hemos ofendido a Dios, menos la Santísima Virgen María, que fue librada del pecado. Pero nosotros hemos ofendido a Dios. Y nosotros merecemos un castigo por nuestras obras. Como si tú hubieses hecho daño a un bebé inocente y hubieses, contra la persona más inocente del mundo, hubieses sido cruel. Pues no es que las cosas quedan igual simplemente porque mires para otro lado. Hay que repararlo de alguna forma. Pues Jesucristo, sabiendo lo incapaces que somos de hacer esto, y que nunca podríamos reparar una ofensa hecha a Dios que es muchísimo más inocente que un bebé inocente, toma sobre él nuestros pecados. Borra tu firma y pone la suya. Vamos a contemplarlo. Ha terminado el momento de la intimidad, ha terminado el momento de la Eucaristía. Cristo se enfrenta con su hora. Y en el momento de las tentaciones, dice el Evangelio que el diablo se retiró hasta que llegara su hora. Y Jesucristo dice, esta es la hora en Getsemaní, esta es la hora del poder de las tinieblas. Este es el momento de la grandísima tentación de Jesucristo. Ver a Cristo,
que está entrando en el huerto de los olivos, que no dista mucho de Jerusalén, está ahí mismo, se ve perfectamente. Al otro lado del torrente Cedrón, donde iba muchas veces con sus discípulos, hay una cueva, hay agua, hay un pozo. Ahí seguramente se retirarían a dormir algunos días porque dice que pasaban noches en oración. Judas sabía perfectamente dónde estaba Getsemaní porque iban con frecuencia. Y tenemos que ver esto como si nosotros estuviésemos de protagonistas de este drama. Cristo empieza a sentir miedo y tristeza. Pero una tristeza no de darle una palmadita en el hombro, una tristeza que dice que mi alma está triste hasta la muerte. Qué impresionante debe ser ver a Jesucristo así. ¿Cómo consolar a la persona que siempre ha estado consolando a los demás? ¿Qué sentimos cuando alguien muy querido para nosotros y que siempre nos ha sostenido, puede ser nuestro padre, nuestro abuelo, puede ser un profesor, un sacerdote, está quebrado? ¿Qué sentimos cuando se le viene el alma a los pies y no puede más y tiembla? Y en Jesucristo esto es extremo, es una tristeza tal que casi le causó la muerte. Él, que había sido tan fuerte, estas referencias lo hacen como tremendamente real. ¿Quién podría haber imaginado a Jesucristo con miedo? Él, que no tenía ningún miedo de Herodes y decía: decidle a esta zorra que el Hijo del Hombre sigue actuando y seguirá actuando hasta que llegue la noche. ¿O quién podría imaginar que que había hablado francamente mientras venían a prenderle los soldados? Él habla a los soldados y los soldados vuelven con las manos vacías y diciendo: jamás nadie ha hablado como este hombre. Pues él experimenta un miedo tremendo y una tristeza hondísima. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Ha terminado este momento íntimo de la Eucaristía que ha quedado grabado en el alma de Juan para siempre. Y ahora le vemos como tremendamente semejante a nosotros, tremendamente real. Esto no es un cuento, no es alguien tratando de alabar por encima de todo lo posible y lo imaginable sobrenaturalmente a una persona, un personaje, un profeta, un místico. No, aquí le vemos a Jesucristo tristísimo, temblando, que necesita ayuda, necesita apoyo y necesita cariño de los suyos, y se asombra de que no se lo den. Jesucristo tiene una sensibilidad humana como la nuestra. ¿Quién hubiera imaginado ver al Verbo encarnado muriendo con hastío? Y Jesucristo busca consuelo en la oración, pero también le resulta difícil, no encuentra consuelo tampoco. Verle así, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de Cristo? Acudimos a las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. El Sagrado Corazón le pidió a Santa Margarita que todas las noches del jueves al viernes pasara 1 hora en oración, en recuerdo de aquella hora en que los apóstoles no habían podido velar con él. Y Jesucristo necesitaba ese consuelo. Entonces le dice el Sagrado Corazón de Jesús, le dijo a Santa Margarita María: mira, necesito que hagas esto. Bueno, no se lo dice así, dice: te pido que hagas esto porque en aquella hora yo he sufrido más que en todo el resto de mi pasión. Qué importante es vivir a fondo Getsemaní, el jueves santo por la noche, en compañía del corazón de Jesucristo. En aquella hora he sufrido, no es el momento en el que más he sufrido de mi pasión también, sino que le reveló que en esa hora ha sufrido más que en todo el resto de su pasión junta. Es decir, que si juntamos los golpes, los latigazos, las calumnias, las heridas, las traiciones y la cruz y los clavos y la lanzada y todo, la vergüenza, todo eso junto, pues más ha sufrido en Getsemaní. ¿Cómo es posible? Pues se lo explica. El Sagrado Corazón de Jesús le explica a Santa Margarita María de Alacoque que en aquella hora he sufrido y he sentido lo mismo que siente el alma que, puesta delante del tribunal de Dios, escucha el veredicto de condenación. Y esto es lo que está pasando. Es Jesucristo que hace suyos todos los pecados de la humanidad, de antes, de ahora y de después,
Y todos ellos los hace suyos y se pone delante de la justicia de Dios. Porque quiere librarnos del castigo, lo hace suyo, lo hace propio. Porque quiere reparar de verdad, se hace responsable. Se hace responsable de todas las faltas, heridas, pecados, los más horribles, los más vergonzosos, los más asquerosos, los más repugnantes. Todos esos los hace suyos. Jesucristo, que es puro y que es santo y que nunca ha ofendido al Padre y vive para amar al Padre y se realiza como hijo, y es lo que más le define, que es hijo, que está lleno de la filiación, se hace enemigo, como los enemigos más enemigos, como los blasfemos, como los apóstatas, como las personas más impuras. Él recoge los pecados de todas esas personas, también los míos, y se hace responsable ante Dios. Por eso Cristo busca consuelo en la oración, pero esto también le resulta difícil. No encuentra consuelo. Y tenemos que contemplar a Cristo ahora, en este momento. Contemplar a Cristo tirado en tierra, sin consuelo ninguno. Contemplar a Cristo con el corazón oprimido, tan triste, pasando por un momento tan difícil que empieza incluso a sudar sangre. Se le rompen los vasos capilares y empieza a sudar esas gotas de sangre. ¿Qué tensión está pasando por el corazón de Cristo? Contemplarlo ahí, tirado en oración, contemplarlo por tierra. Los discípulos, esos tres, asombrados de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No entendemos lo que está pasando, no nos gusta verle así, pero lo vieron, por eso pueden dar testimonio, y retirándose en un ángulo después de haber pasado esa noche que iba a ser de fiesta en un ambiente extraño. Todavía no sabían que Judas había ido a traicionarle, pero sabían que Cristo estaba triste. Y se acurrucan en un lugar tratando de esperar a ver qué es lo que Cristo quiere, y se duermen. Y Cristo se queda solo, Él, el fuerte, lleno de hastío por la muerte. No se quiere morir, Jesucristo. No está harto de la vida. Él valoraba todo lo bueno de la vida. Vamos a contemplar a Cristo así durante un momento, postrado en el huerto, rodeado de discípulos dormidos, Él solo tomando sobre sí mis pecados y los del mundo entero. Este momento de contemplación de Cristo, en el que le vemos con un dolor profundísimo ante la prueba de su vida, nos hace ver también que Jesucristo es profundamente humano y que nos entiende. Me he preguntado muchas veces, ¿y si el plan de Dios hubiese sido otro? ¿Cómo iba Jesucristo? ¿Qué se podía esperar de él? ¿Qué es lo que hubiese pasado si Jesucristo hubiese muerto a la edad de Moisés, por ejemplo? Imaginaos que Jesucristo hubiese llegado a los 82 años. ¿Quién hubiera sido? Hubiera sido una figura colosal. Hubiera sido el maestro de la humanidad. Hubiera impactado, como después impactó San Pablo en algunos, o San Pedro en otros, o los diferentes apóstoles, pero Jesucristo hubiese convertido al mundo entero. Hubiera sido, imaginaros las enseñanzas, lo que nos hubiese podido dejar. Pero el plan de Dios era otro. Y Jesucristo le suplica, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El plan de Dios es que quede tan claro cuánto nos ama, que nunca podamos dudarlo. No solamente que nos deje buenos consejos y normas de vida, lo que nos está dejando es una declaración intensísima de amor, hecho obras, no hecho deseos ni declaración de intenciones.
ver la soledad de Jesucristo, que está en medio de la oración, se vuelve, camina y busca consuelo humano, necesita apoyo y encuentra a aquellos privilegiados dormidos. No escucharon sus consejos. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar esto? Y parece que Jesucristo en ese momento tampoco encuentra consuelo en el corazón del Padre. Hay un pasaje del Evangelio que es original y que en algunos copistas lo suprimieron porque les resultaba casi escandaloso el pensar que en ese momento un ángel del cielo bajó a consolarle. Y yo siempre he pensado, un ángel no es el Padre, es un ángel y Él es el Hijo. El sufrimiento de Cristo en esta noche es inimaginable para nosotros. Todo lo que nosotros podamos imaginarnos se queda muy corto. ¿Y cuáles son los motivos humanos para que esto pase? Pues realmente hay motivos para que Cristo esté sufriendo. Uno es el término de su vida, Jesucristo joven con todo por delante, y además termina de un modo injusto, muy injusto. Jesucristo va a sufrir la separación entre humanos, entre amigos, de las cosas humanas, de las cosas terrenales que también las disfruta. Está sobre él también el sentimiento de fracaso. ¿Cuántas veces he querido, Jerusalén, reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Y en su misión he sido enviado a la casa de Israel. Son los que le van a matar. Se va a separar también del grupo pequeño de íntimos que no van a poder superar la prueba. Y Jesucristo puede pensar que todo esto no están a la altura de lo que he hecho con ellos. Podría pensarlo, y el pensamiento de Judas sería un tormento. ¿Cuántas cosas pasan por el corazón de Cristo esta noche? Meternos profundamente en sus sentimientos. Realmente Cristo pasó por cada uno de estos sentimientos. Pero el motivo fundamental, el dolor más grande que Jesucristo sintió esta noche, es que se sentía pecado. Es lo que dice San Pablo. Él, el enamorado del Padre, el que hace lo que al Padre siempre le agrada, siempre hago lo que al Padre le agrada, el que siempre escucha al Padre, solamente tengo un alimento que vosotros no conocéis, la voluntad del Padre. Él está cargado del mal puro, todo hecho pecado. También está cargado de mi mal, de mi pecado. Y entonces Jesucristo, tan humilde, se carga de todo el peso de la soberbia, del orgullo. Jesucristo, tan puro, tan digno, que nunca pudieron acusarle de nada con una mujer, se carga de todo el peso de la sensualidad desmedida. Se carga de todo el peso del rencor. Se convierte, dicho de una manera muy gráfica y muy brutal, pero muy real desde el punto de vista teológico, se convierte como en la cloaca de la humanidad. Hecho pecado. Ni siquiera, dice San Pablo, hecho pecador, hecho pecado. Esto, ¿cómo habrá pesado en el corazón de Jesucristo? Y consideramos esa agonía misteriosa de Cristo también a través de los siglos. Porque no solamente estaba muriendo por los pecados cometidos, sino por todos aquellos pecados que cualquier hombre de cualquier época cometerá. Entonces, ¿Jesucristo estaba muriendo también por los pecados que yo cometeré mañana? También. Y podemos contemplar a lo largo de todos los siglos cuánta despreocupación, cuánta infidelidad de los cristianos, cuánta farsa también en aquellos que han sido sus elegidos. Y esto lo sufre por mí, en lugar mío. Sí, todos esos pecados, como cabeza mía, no se detiene ante ningún pecado, baja hasta el más profundo del barro, de la ciénaga, y Él nos aparta de ahí para que estemos limpios, y Él se embadurna de eso, se hace pecado como cabeza mía, y lo que a mí me toca es
completar lo que falta a su pasión, porque Él lo ha vivido como cabeza mía, pero también yo puedo redimir, no solamente por mis pecados, sino también por los de toda la humanidad. Jesucristo hecho pecado, como cabeza mía, me indica el camino y yo, ¿me dedico a señalar el pecado de los demás? ¿Me dedico a escandalizarme? Uy, que eso jamás lo haría yo. Y eso jamás, y esto me aparta de ti para siempre. Nunca te perdonaré este pecado en mi familia o en la sociedad, o esto me parece repugnante, jamás trataré con este pecador. Y sin embargo Jesucristo en Getsemaní me está diciendo cuál es el camino que yo tengo que seguir. Yo también tengo que cargar con el pecado de los demás. Está sucediendo realmente lo que Él ejemplificó con un signo como el lavatorio de los pies. Él está recogiendo la suciedad de cada pie de cada pecador y se lo está llevando en su paño, que es su alma. Yo soy juez de los demás, yo soy el que les señala con el dedo, yo soy el que no me junto con ellos, o yo soy el que soporta el pecado de los demás, el que trata de llegar a su alma a pesar de lo que hayan hecho. Yo soy el que perdona todo como Jesucristo. Y si hay que reparar algo, lo cargo sobre mis hombros, no se lo cargo a ellos sobre sus hombros. ¿Cómo soy? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Qué tipo de sacerdote soy? Y en esta meditación de Getsemaní también tenemos que considerar el corazón del Padre. Hemos visto a Jesucristo, lo conocemos, sabemos cómo lo vivió por la revelación de los Evangelios. Podemos profundizar esa revelación, que es la definitiva, también con alguna revelación particular, como hemos hecho con Santa Margarita María de Alacoque, pero está en los Evangelios. Y lo que tenemos que tratar de comprender y contemplar también en esta noche es el corazón del Padre. El Padre nos entrega a su Hijo, no le dijo a su Hijo: mira, tú eres mi Hijo amado, tú eres el Hijo de mis complacencias y déjales en paz. Ellos que tengan lo que se merecen. No es esto. Su Hijo siempre ha estado a su lado, siempre vivía a su lado. Y este plan del Padre, de la Santísima Trinidad, de toda la Santísima Trinidad para la salvación de los hombres, que pasa también por la renuncia del Padre a su Hijo. ¿Quién de vosotros, que sois padres? ¿Quién de vosotras, que sois madres, mandaríais a vuestro hijo a la peor guerra sabiendo que va a ser la única víctima? Y contemplar la sangre que va brotando de los poros de la cabeza de Cristo, que va cayendo el sudor. Cada gota de sudor de sangre nos habla de la angustia de Cristo. Hemos de contemplarlo. Hemos de contemplarlo de verdad, con admiración, con cariño. Salvar mi alma no fue fácil para Cristo.